México no perdió la guerra contra el narco el día que cayó un helicóptero. La perdió el día que un cartel entendió que no necesitaba esconderse, sino evolucionar. Durante años, el nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue sinónimo de violencia extrema. Fusils antiaéreos, narcobloqueos simultáneos, convoys blindados recorriendo pueblos enteros como si fueran columnas militares. Pero todo eso era apenas la superficie. El verdadero poder no estaba en las balas. Estaba en la química. Porque mientras el país miraba hacia las montañas de Jalisco esperando otro enfrentamiento armado, el cártel Jalisco Nueva Generación estaba construyendo algo mucho más letal. No un ejército, no una plaza, no una ruta. Estaba construyendo un imperio invisible. Y ese imperio tenía un nombre: fentanilo. El error más grande del Estado fue creer que la guerra era territorial, que se trataba de capturar capós, decomisar armas, romper células. Pero el Mencho entendió algo antes que todos. La nueva guerra no se peleaba con sicarios en camionetas, se peleaba en laboratorios clandestinos, en contenedores marítimos y en píldoras del tamaño de una aspirina. Mientras Sinaloa mantenía su herencia basada en cocaína y heroína, el CJNG mutaba, cambiaba su modelo, industrializaba la muerte. En silencio. Manzanillo, Colima, el puerto más importante del Pacífico mexicano. Miles de contenedores entran cada día. Electrodomésticos, textiles, components electrónicos, y entre ellos, precursores químicos. Sustancias legales en apariencia, pero en manos correctas, armas de destrucción masiva. El Mencho dejó de depender de cultivos. Ya no necesitaba amapola. Ya no necesitaba coca. Necesitaba polvo blanco sintético. Fácil de transportar. Más rentable. Más adictivo. Más mortal. 1 kilo de cocaína requiere hectáreas, rutas internacionales, sobornos complejos. 1 kilo de fentanilo cabe en una mochila. Y produce millones. En cuestión de años, el CJNG pasó de ser una organización regional a una red global. Operaciones confirmadas en más de 35 países. Presencia en 28 estados de México. Alianzas tácticas en Centroamérica. Contactos logísticos en Asia. Distribución en Estados Unidos a través de células fragmentadas que ya no necesitaban conocer al líder para operar. Ese fue el verdadero genio criminal del Mencho. Fragmentar el poder. Convertir al cartel en una maquinaria autónoma. Si cae un operador, otro ocupa su lugar. Si muere un jefe de plaza, la estructura no se detiene. Si capturan a un familiar, el flujo no se interrumpe. Porque el negocio ya no depende de un hombre. Depende del sistema. Y mientras tanto, en Estados Unidos, las cifras explotaban. Más de 70,000 muertes anuales por sobredosis. Luego 80,000. Luego 100,000. El enemigo ya no era visible. No era una caravana armada cruzando la frontera. Era una pastilla azul con la letra M. Era una dosis adulterada. Era un estudiante universitario que nunca supo que lo que consumía estaba mezclado con algo 50 veces más potente que la heroína. El terror dejó de tener rostro. Y en ese momento, Washington entendió que el Mencho no era solo un capo mexicano. Era una amenaza estratégica. $20 millones por su captura. Operaciones conjuntas. Presión diplomática. Inteligencia satelital. Infiltrations. Pero capturar a un hombre no detiene una industria. Porque para cuando el Estado comenzó a reaccionar, el CJNG ya había diversificado. Lavado de dinero en bienes raíces. Empresas fachada. Criptomonedas. Extorsión sistemática. Control portuario. Reclutamiento forzado de jóvenes convertidos en operadores logísticos. No todos eran sicarios. Muchos eran químicos. Otros eran contadores. Otros eran simples conductores que nunca entendieron la magnitud de lo que transportaban. El Mencho había profesionalizado el crimen. Y mientras los titulares hablaban de violencia, ejecuciones y enfrentamientos, el verdadero crecimiento era silencioso. Cada laboratorio desmantelado significaba que existían 10 más.
Cada decomiso récord solo confirmaba el tamaño de la producción. El CJNG ya no competía solo contra otros carteles. Competía contra el Estado. Y lo más inquietante, a veces parecía estar ganando. Porque cuando una organización puede paralizar ciudades enteras con narcobloqueos coordinados, cuando puede derribar aeronaves militares, cuando puede infiltrar puertos estratégicos, cuando puede operar internacionalmente sin depender de su líder visible, entonces ya no hablamos de un simple grupo criminal. Hablamos de una estructura paralela de poder. Pero todo imperio tiene una debilidad. El fentanilo trajo dinero, pero también trajo presión internacional, investigaciones más profundas, tractions internas, disputas por control de rutas químicas, y una cacería global que ya no se centraba en capturar sicarios, sino en destruir la arquitectura financiera. La pregunta dejó de ser, ¿dónde está el Mencho? Y pasó a ser, ¿quién sostiene realmente su imperio? Porque si mañana el líder desaparece, ¿se derrumba la estructura? ¿O simplemente cambia de rostro? En los próximos capítulos vamos a desentrañar cómo el CJNG transformó el narcotráfico tradicional en una industria química letal. Vamos a analizar las rutas invisibles, los laboratorios ocultos y la red internacional que convirtió a un cartel mexicano en uno de los actores más peligrosos del siglo XXI. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que la captura o muerte de un solo hombre puede detener un sistema que ya opera como corporación global? ¿O estamos frente a una amenaza que ya superó el modelo clásico de guerra contra el narco? Escríbelo en los comentarios. Porque lo que viene a continuación no es solo la historia de un capo. Es la historia de cómo la criminalidad aprendió a industrializar la muerte. Y tal vez, apenas estamos viendo el comienzo. El poder del Mencho ya no estaba en la sierra. Estaba en el laboratorio. Durante décadas, el narcotráfico mexicano dependió de la geografía. Montañas para esconder plantíos. Selvas para proteger rutas. Fronteras porosas para cruzar mercancía. Era un negocio agrícola y territorial. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación entendió que la nueva era no dependía de la tierra, dependía de la fórmula. El fentanilo cambió las reglas del juego. A diferencia de la amapola o la coca, no necesita hectáreas cultivadas ni temporadas de cosecha. No depende del clima. No necesita campesinos. Solo requiere precursores químicos, conocimiento técnico y un espacio lo suficientemente aislado para montar una cocina clandestina. Y el CJNG lo convirtió en una industria. En pequeños ranchos aparentemente abandonados, en bodegas escondidas entre fábricas legales, incluso en casas comunes dentro de fraccionamientos tranquilos, comenzaron a aparecer laboratorios improvisados. Mesas de acero, tambos azules, máscaras industriales, recetas escritas a mano, sustancias etiquetadas con nombres técnicos que pocos podían descifrar. Pero detrás de cada laboratorio había una cadena mucho más grande. El puerto de Manzanillo se volvió pieza clave. Cada día arriban miles de contenedores desde Asia. Entre ellos, productos legales que sirven como fachada para sustancias químicas que, mezcladas correctamente, pueden producir millones de dosis. No todos los cargamentos eran ilícitos. Muchos eran desviados en el camino. Otros ingresaban con documentación aparentemente en regla. El control portuario se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mientras la opinión pública observaba enfrentamientos armados en Jalisco, la verdadera guerra se libraba en aduanas, oficinas administrativas y rutas logísticas. Porque quien controla la entrada de los precursores, controla la producción. Y el CJNG entendió la logística mejor que nadie. El modelo era simple pero brutalmente eficiente. Precursor entra al país. Se fragmenta en pequeñas cargas. Se distribuye a distintos laboratorios. Se sintetiza en polvo. Se prensa en pastillas con maquinaria industrial. Se mezcla con otras drogas para maximizar ganancias. Se exporta por rutas múltiples y descentralizadas. No era un cartel improvisado. Era una empresa clandestina. Cada laboratorio podía producir miles de pastillas por hora. Pastillas que imitaban medicamentos como oxicodona,
pero que contenían una dosis impredecible. Algunas eran tan potentes que una mínima variación en la mezcla significaba muerte instantánea. Y ahí radicaba la paradoja. El negocio era tan rentable que incluso el error generaba ganancias. Si el consumidor moría, la demanda no desaparecía, solo cambiaba de rostro. Estados Unidos comenzó a sentir el impacto con cifras históricas de sobredosis. Ciudades enteras enfrentaban crisis sanitarias. Hospitals saturados. Familias destruidas. Jóvenes que nunca imaginaron que una sola pastilla podía ser la última. Pero el CJNG no vendía solo droga. Vendía distribución eficiente. Las células en Estados Unidos operaban como franquicias criminales. No necesitaban contacto directo con el liderazgo en México. Recibían producto, lo redistribuían y enviaban ganancias de vuelta mediante redes financieras complejas. Transferencias fraccionadas. Empresas fantasma. Compra de bienes raíces. Lavado a través de negocios legales. El dinero fluía como un río invisible. El mencho rara vez aparecía en público. No necesitaba hacerlo. Su poder no dependía de la exhibición. Dependía de la estructura. Y esa estructura era modular. Si caía un laboratorio, otro asumía producción. Si capturaban a un operador logístico, la ruta se redirigía. Si una célula en Estados Unidos era desmantelada, otra tomaba su lugar. El modelo no giraba alrededor del líder. Giraba alrededor del sistema. Esa fue la verdadera transformación del CJNG. Pasar de ser un cartel tradicional a convertirse en una red industrial descentralizada. Pero esa expansión también generó tensiones. El fentanilo es más rentable, pero también más peligroso. No solo por su potencia, sino porque requiere conocimiento técnico. No cualquiera puede sintetizarlo sin errores. Eso obligó al CJNG a reclutar perfiles distintos. Químicos improvisados. Estudiantes cooptados. Operadores entrenados bajo amenaza. Reclutamiento forzado en zonas rurales. El narco dejó de buscar únicamente sicarios. Ahora necesitaba especialistas. Y eso abrió una puerta peligrosa. Porque mientras más compleja es la operación, más puntos vulnerables existen. Más personas involucradas. Más posibilidades de filtración. La presión internacional aumentaba. La DEA intensificó investigaciones financieras. Se rastreaban compras sospechosas de maquinaria. Se monitoreaban exportaciones químicas. Se analizaban patrones bancarios. La cacería ya no era física, era digital. Pero el CJNG respondió con adaptación. Uso de criptomonedas. Fragmentación de pagos. Intermediarios que ni siquiera sabían que estaban moviendo. La estructura se volvió más opaca. Mientras tanto, dentro de México, la violencia seguía siendo el lenguaje de control. Porque aunque el negocio principal evolucionó hacia la química, el dominio territorial seguía siendo necesario para proteger la producción. Laboratorios requieren protección. Rutas requieren seguridad. Puertos requieren influencia. Y ahí entraba la vieja herramienta, el terror. Narcobloqueos como demostración de fuerza. Ataques estratégicos para intimidar autoridades. Mensajes públicos firmados con siglas. El CJNG combinó modernidad industrial con brutalidad tradicional. Esa mezcla lo volvió impredecible. Porque no se trataba solo de un grupo armado en la sierra. Tampoco solo de una red química. Era ambas cosas al mismo tiempo. Un ejército con capacidad industrial. Y mientras el Estado perseguía nombres y rostros, la producción continuaba. Cada operativo exitoso parecía insuficiente frente al volumen de negocio. La pregunta empezó a cambiar. ¿Se puede combatir una organización que ya no depende de cultivos visibles? ¿Se puede frenar una sustancia que se produce en espacios tan pequeños que caben en cualquier colonia? ¿Se puede ganar una guerra cuando el enemigo no necesita territorio, solo conexión logística? El fentanilo convirtió al CJNG en algo distinto. Más silencioso, más rentable, más internacional, más difícil de desmantelar. Y lo más inquietante, más independiente de su líder. Porque si mañana el mencho desapareciera,
Los laboratorios no dejarían de funcionar automáticamente. Las rutas no se evaporarían. Las células no olvidarían cómo operar. El sistema ya aprendió a caminar solo. En el siguiente capítulo vamos a analizar cómo esta expansión química provocó fracturas internas, traiciones y una presión internacional que empezó a acercarse peligrosamente al círculo íntimo del poder. Porque todo imperio que crece demasiado rápido, también genera enemigos. Y algunos de ellos están mucho más cerca de lo que parece. Si has llegado hasta aquí, quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Crees que el fentanilo convirtió al CJNG en el cartel más poderoso de la historia moderna? ¿O fue el error que terminó atrayendo demasiada atención internacional? Porque lo que viene es donde la guerra deja de ser silenciosa. El fentanilo no solo hizo rico al imperio, lo hizo visible. Durante años, el CJNG creció bajo la sombra de otras organizaciones históricas. Pero cuando las cifras de sobredosis comenzaron a romper récords en Estados Unidos, el foco cambió. La narrativa dejó de centrarse en disputas territoriales en México y pasó a convertirse en un problema de seguridad nacional para la potencia más poderosa del mundo. Y cuando Washington etiqueta a algo como amenaza estratégica, la respuesta no es simbólica. Es estructural. La recompensa por Nemesio Ceguera Cervantes superó los $20 millones. No era una cifra común, era un mensaje político. El Mencho ya no era solo un capo mexicano. Era considerado uno de los criminales más buscados del planeta. Pero capturar a un líder que no aparece en público, que no usa teléfonos convencionales, que no mantiene rutinas fijas y que delega funciones clave, no es sencillo. El Mencho entendía la cacería. Aprendió del pasado. Observó lo que ocurrió con otros capos. Supo que el error no estaba en el poder, estaba en la exposición. Por eso redujo apariciones, limitó círculos de confianza y fragmentó la comunicación. Cada célula conocía solo lo necesario. La estructura era compartimentada. Si un operador caía, no podía revelar toda la red. Si un jefe de plaza era capturado, no tenía acceso al núcleo financiero. Si un laboratorio era descubierto, no conocía las rutas completas. Era una arquitectura diseñada para resistir golpes constantes. Pero la presión comenzó a sentirse en otro terreno, el financiero. Las agencias estadounidenses no solo buscaban hombres armados. Buscaban flujos de dinero. Rastreaban inversiones sospechosas. Analizaban transferencias internacionales fraccionadas. Investigaban compras de bienes raíces que no coincidían con ingresos declarados. El dinero es más difícil de ocultar que un hombre. Cada laboratorio significaba millones. Cada cargamento exitoso multiplicaba capital. Y ese capital debía circular. Ahí comenzaron a aparecer grietas. Empresas fachada registradas con nombres de familiares lejanos. Propiedades adquiridas en efectivo. Negocios que generaban pérdidas constantes pero movían grandes sumas. Transferencias trianguladas a través de paraísos fiscales. El imperio químico era eficiente, pero no invisible. Y mientras la presión externa aumentaba, también lo hacía la interna. Porque el fentanilo no solo multiplicó ganancias, también elevó tensiones. Más dinero significa más disputas. Más producción significa más riesgo. Más visibilidad significa más traiciones. Dentro del CJNG comenzaron a surgir fracturas silenciosas. No necesariamente enfrentamientos abiertos, sino sospechas. ¿Quién filtró información? ¿Quién permitió un decomiso récord? ¿Quién habló más de la cuenta? La paranoia es natural cuando el poder crece demasiado rápido. Y en organizaciones construidas sobre el miedo, la lealtad no se basa en afecto. Se basa en supervivencia. La presión internacional obligó a reforzar medidas. Se rotaron operadores. Se cambiaron rutas. Se eliminaron intermediarios considerados vulnerables. La disciplina interna se volvió más estricta. El mensaje era claro: el error se paga caro. Pero había un problema estructural imposible de ignorar. El modelo del fentanilo depende de volumen. Y el volumen genera ruido. Cada decomiso récord en la frontera era un indicador. Cada arresto en ciudades estadounidenses era una pista.
Cada laboratorio desmantelado revelaba patrones. Las agencias comenzaron a mapear conexiones. La guerra dejó de ser frontal. Se volvió analítica. Inteligencia artificial analizando movimientos financieros. Monitoreo de envíos químicos internacionales. Colaboración entre agencias que antes operaban de forma aislada. La cacería se volvió global. Y por primera vez, el CJNG enfrentaba algo distinto a carteles rivales o fuerzas locales. Enfrentaba coordinación internacional sostenida. Pero incluso en ese escenario, el imperio no colapsó, porque el verdadero poder del sistema no estaba en el líder. Estaba en la descentralización. Las células operaban como nodos independientes. La producción estaba distribuida. La distribución era flexible. La violencia seguía siendo herramienta de control territorial. La estructura había sido diseñada para sobrevivir a la pérdida de piezas. Y ahí surge la pregunta más inquietante. ¿Qué pasa cuando un cartel deja de ser una organización vertical y se convierte en una red horizontal? La muerte o captura del líder ya no garantiza el fin. Históricamente, la caída de grandes capos generaba fragmentación y guerras internas. Pero el CJNG parecía haber aprendido de esos precedentes. Había delegado funciones estratégicas. Había permitido que mandos medios desarrollaran autonomía operativa. Eso puede fortalecer o puede sembrar semillas de disputa futura. Porque cuando el poder se reparte demasiado, el trono comienza a volverse simbólico. Mientras tanto, la opinión pública seguía enfocándose en rumores sobre la salud del Mencho. Enfermedad renal. Dificultades físicas. Supuestas hospitalizations secretas. Cada versión alimentaba especulación. Pero incluso si la salud fallaba, el sistema continuaba. El imperio ya no era un hombre en la sierra. Era una cadena productiva. La verdadera cacería no era solo por su ubicación física. Era por la desarticulación del modelo. Y eso es más complejo que una captura espectacular. En el próximo capítulo vamos a explorar el escenario más inquietante de todos. ¿Qué ocurre si el líder cae, pero la maquinaria permanece intacta? ¿Estamos ante el fin del imperio, o ante el nacimiento de una versión aún más impredecible? Porque la historia del crimen organizado en México ha demostrado algo una y otra vez. Eliminar al hombre no siempre elimina al sistema. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios algo importante. ¿Crees que la presión internacional realmente puede desmantelar una estructura tan descentralizada? ¿O el fentanilo ya convirtió esta guerra en algo imposible de ganar? Lo que viene ahora no trata solo de poder. Trata de sucesión. Y en el mundo del narco, la sucesión rara vez es pacífica. Todo imperio enfrenta una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando el rey ya no está? Durante años, el nombre del Mencho funcionó como eje simbólico del CJNG. No solo era el líder operativo, era el mito, el rostro del miedo, el punto de cohesión. Pero el verdadero poder, como ya vimos, estaba en la estructura. Y ahí es donde comienza el escenario más peligroso. Porque si un líder centralizado cae, hay dos posibles caminos: fragmentation o radicalización. Históricamente, cuando grandes capos fueron capturados o abatidos, los carteles se dividieron. Las facciones lucharon entre sí. El Estado aprovechó el caos. El mapa criminal se redibujó. Pero el CJNG no nació como una organización tradicional. Nació como una estructura militarizada con lógica empresarial. Delegó funciones estratégicas. Profesionalizó la producción. Descentralizó operaciones. Eso cambia las reglas del juego. En un modelo así, la sucesión no necesariamente implica ruptura inmediata. Puede implicar continuidad automática. Mandos regionales que ya controlan plazas. Operadores financieros que ya gestionan flujos. Jefes logísticos que ya coordinan rutas internacionales. La pregunta entonces no es quién toma el trono. La pregunta es si el trono realmente importa. Porque cuando el negocio principal es químico e industrial, la producción no depende de discursos ni carisma. Depende de insumos, logística y disciplina. Y esos elementos ya están integrados en la red. Pero aquí surge el riesgo oculto.
Más autonomía también significa más ambición. Si la figura central desaparece, algunos mandos pueden buscar consolidar poder propio. Otros pueden intentar expandir influencia. La competencia interna puede surgir silenciosamente. No siempre comienza con balaceras. A veces comienza con desobediencia discreta, con retrasos en entregas, con retención de recursos, con alianzas no autorizadas. El imperio puede mantenerse o puede comenzar a fisurarse desde dentro. Y en organizaciones donde el control se mantiene a través del miedo, cualquier debilidad percibida puede desencadenar reajustes violentos. Pero hay otro escenario aún más inquietante. ¿Qué pasa si la estructura ya no necesita un liderazgo visible porque el modelo está automatizado? Los laboratorios pueden seguir produciendo. Las células pueden seguir distribuyendo. Los flujos financieros pueden seguir moviéndose. El sistema puede operar como red sin cabeza central. Eso convierte la lucha en algo más complejo que la simple captura de un individuo. Porque ya no se combate a un hombre. Se combate a un ecosistema. El fentanilo, al ser sintético, eliminó una vulnerabilidad histórica del narcotráfico, la dependencia agrícola. Ahora el control no está en el campo, sino en la cadena química. Mientras existan precursores disponibles. Mientras haya demanda constante. Mientras la rentabilidad siga siendo tan alta. La motivación permanece. Y ahí radica la amenaza real. El CJNG no solo creció territorialmente. Creció structuralmente. Aprendió a operar bajo presión. Se adaptó a decomisos. Reconfiguró rutas. Profesionalizó lavado de dinero. La pregunta que muchos evitan es incómoda. ¿Puede el Estado realmente desmantelar algo que funciona como red empresarial clandestina? Porque destruir laboratorios no elimina conocimiento. Capturar operadores no elimina demanda. Eliminar al líder no elimina incentivos económicos. La industrialización del narco cambió la naturaleza del conflicto. Antes, la guerra era visible. Hoy, gran parte es invisible. Y eso complica cualquier estrategia. En el escenario día después, pueden suceder tres cosas. Consolidation interna. Un liderazgo colegiado mantiene estabilidad y el cartel continúa operando con menor exposición pública. Fragmentation controlada. Células adquieren mayor independencia pero mantienen acuerdos logísticos para proteger el negocio principal. Guerra sucesoria. Mandos compiten violentamente por control simbólico y financiero, generando una nueva ola de violencia territorial. Cada uno de estos escenarios tiene implicaciones distintas para México y para Estados Unidos. Pero hay un elemento común en los tres. La estructura química no desaparece automáticamente. Y eso es lo que hace diferente al CJNG en esta etapa histórica. No es solo un grupo armado. No es solo una red territorial. Es una plataforma criminal industrializada. Y cuando el crimen se vuelve plataforma, su resiliencia aumenta. Eso no significa invencibilidad. Toda red tiene puntos débiles. Dependencia de precursores. Vulnerabilidad financiera internacional. Riesgos de infiltración. Conflictos internos latentes. Pero atacar esos puntos requiere coordinación sostenida y estrategia estructural, no solo golpes mediáticos. Porque la captura de un líder genera titulares. La desarticulación del sistema requiere años. El verdadero debate entonces no es si el Mencho cae o no. Es si el modelo que creó puede ser desmontado. Y esa respuesta no es simple. En la historia del crimen organizado, cada vez que una organización dominante se debilita, otra ocupa su lugar. El vacío no permanece vacío por mucho tiempo. El riesgo es que el fentanilo ya demostró ser demasiado rentable como para desaparecer. La demanda persiste. El margen es enorme. La barrera de entrada es relativamente baja para quienes ya tienen acceso a redes. Por eso el día después del rey no necesariamente trae paz. Puede traer reconfiguración. Puede traer mutación. Puede traer una versión aún más silenciosa. Y aquí te dejo una pregunta que divide opiniones. ¿Crees que la caída de un líder como el Mencho marcaría el principio del fin para el CJNG?
¿O solo abriría la puerta a una nueva generación aún más descentralizada y difícil de contener? Porque la historia del narco en México nos ha enseñado algo claro. Cuando parece que termina un capítulo, muchas veces apenas comienza otro. Si esta serie te está impactando y quieres que profundicemos aún más en las fracturas internas, los posibles sucesores y los escenarios geopolíticos que podrían redefinir el mapa criminal, déjamelo saber en los comentarios. El volumen siguiente puede ser aún más inquietante, porque lo más peligroso de un imperio no es cuando cae, es cuando aprende a sobrevivir sin su rey. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.